y que algunas de sus características principales que lo van a diferenciar de los otros reinos es que son organismos pluricelulares. No pueden desplazarse por sí mismas, obviamente no van a ver una planta caminando, ¿verdad? Sus hojas contienen un pigmento denominado que es la clorofila. Como ya les había mencionado, son inmóviles, tienen sus tejidos bien diferenciados. Por ejemplo, si ustedes observan estas tres imágenes, van a notar que se diferencia muy bien lo que es un tejido del otro y que son seres fotoautótrofos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a producir energía, a través de lo que es la luz solar y CO2. Bueno, se van a clasificar en lo que son vasculares, en avasculares y otro tipo que se llama briofitas. Pero empezaremos con las vasculares. También son llamadas las cormofitas. Este son un grupo de plantas que se les conoce como superiores porque se caracterizan por el desarrollo del tallo, de la raíz, de la hoja, de semilla o de frutos, así como van a tener una presencia de un tejido vascular y que este les va a servir para el transporte interno ya sea del agua o de nutrientes. De este tipo van a salir como otra pequeña clasificación, por así decirlo, que son, por ejemplo, las primeras son las pteridofitas. Estas se caracterizan porque son plantas sin semillas, son más conocidas como helechos, que se van a componer por una raíz, por tallo y hojas. Generalmente se pueden producir o pueden crecer en cualquier parte, pero van a predominar en regiones montañosas o en países que se localizan entre los trópicos. Pueden crecer también en lo que son rocas o en lo que son resquicios de muros. El otro tipo son las espermatofitas. A estas también se les conoce como plantas fanerógamas. Se van a diferenciar a lo contrario de las otras porque estas sí van a producir semillas. Se les consideran plantas muy evolucionadas e incluye las divisiones de lo que es la cicadofita, la finofita, la genofita, la magnoliofita, la zingofita y la extinta pteridopermatofita. El tercer tipo son las gimnospermas. Estos son vegetales leñosos que van a tener una apariencia arbórea, producen lo que son semillas y flores. Bueno, ahí se repite. La mayoría de las gimnospermas se van a prosperar en lo que son climas fríos o templados y son de hojas perennifolias. Quiere decir que sus hojas van a permanecer durante todo el año. Y algunos ejemplos son lo que son los pinos, los cipreses, los tejos o las secuoyas. El otro tipo son los angiospermas. Estas van a presentar plantas, flores muy llamativas. También van a dar lo que son semillas y frutos. Estas poseen un óvulo que se encuentra protegido por el fruto. Dentro de este óvulo o fruto se van a encontrar lo que son una o varias semillas. La cantidad de polen que van a fabricar es un poco menor a lo que son las anteriores y la polinización son el resultado de las actividades que van a hacer los insectos, como son las abejas. Ahora el otro tipo que les había comentado que es avasculares, vasculares y las briofitas, el segundo es el de las avasculares. Al contrario de lo que son las vasculares, van a carecer de tejido vascular y no están claramente divididas en lo que es su raíz, el tallo y hojas. Son un grupo que se encuentran a medidas entre las algas y los helechos y que pues se cree que pudieron tener origen en lo que son las algas verdes porque se adaptaron al suelo. Y las briofitas también se les conoce como musgos. Estas se pueden encontrar en diversos hábitats, pero se encuentran más en lo que son zonas con alta humedad. Son muy comunes en los troncos, en la corteza de árboles, las rocas y algún suelo que sea muy húmedo, de un clima muy húmedo. Sin embargo, algunas briofitas también toleran las áreas montañosas y la tundra de sitios de clima frío. Ahora
vamos a lo que es su aparato reproductor. Este se va a dividir en lo que son 4, que son partes masculinas, partes femeninas, lo que es el fruto y lo que es... ¿Le puedes adelantar tantito la palabra? La que es la polinización. Bien, las partes masculinas de las plantas es, por ejemplo, la antera. Este es un saco pequeño y amarillo que van a estar sostenidos por un filamento delgado y largo. Adelántale tantito, por favor. Aquí las vamos a encontrar aquí. El conjunto de estas se le va a llamar como estambres y aquí es donde se va a encontrar el polen. En la parte femenina es el pístilo y esta está hecha de un área redondeada y pegajosa. Aquí es donde se va a... Bueno, en la parte masculina es el que, va a generar el polen y en la parte femenina es a donde lo van a llegar a introducir. ¿Sí? Ahora sí, la polinización. Cuando el estigma de la flor recibe el polen a través de un proceso de polinización, los tubos polínicos van a empezar a introducirse en lo que es el estilo y dentro del ovario. Estos túbulos van a dar células sexuales masculinas a los óvulos, a lo cuales van a ser las células reproductoras. Van a dar como resultado lo que es en la fertilización. Y bueno, en la fruta en sí es el ovario de la flor que se va a inflamar alrededor de los óvulos fertilizados. Eso es lo que se le conoce como fruta. Y bueno, ahorita mi compañero les va a explicarlo, el uso de los fármacos en fármacos de las plantas. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos de plantas muy utilizados en los fármacos. Empecemos con la familia de la nicotiana, que bueno, entre ellas está la del tabaco. La principal, la que más se usa, sería la nicotina pentamiana. Se usa en la ZMapp, que es una vacuna que es experimental, que combate el virus del ébola. Y bueno, es una combinación de 3 anticuerpos monoclonales y bueno, en la planta, se injertan en la planta y aquí estos se reproducen y bueno, es más barato que por ejemplo los métodos anteriores, que los métodos anteriores era usar por ejemplo huevos de gallina, se les inyectaban también y se dejaban que se reproducieran los anticuerpos, pero con las plantas es mucho más rápido y ahí se crean también muchos más. Y bueno, como les digo, viene de la planta del tabaco, también se puede utilizar y se utiliza en las plantas, en las hojas de la planta, se le quitan las hojas y de ahí se extrae y se purifica. Después tenemos el sauce blanco, de ahí se saca el ácido acetilsalicílico y bueno, de ahí el grupo Bayer sacó la aspirina, la famosa aspirina. Después tenemos el tejo del Pacífico o la Taxus brevifalia. De ahí se saca el Plaxitel, que creo que mis compañeros, no sé si se puede producir por ambos métodos, pero bueno, el Plaquitaxel, perdón, es un tratamiento contra el cáncer. Lo que hace es que esta tiene a la tubulina como blanco y bueno, en él se polimeriza, el microtúbulo se polimeriza y lo protege para que no se pueda despolimerizar. Entonces los cromosomas al momento de que quieren hacer la metafase no se puede porque no se pueden despolimerizar, están como pegados, ya no se pueden romper. Y bueno, esto bloquea que se pueda seguir con la mitosis y los puntos de control entonces la revierten o si no la revierten se va directo a la apoptosis, entonces hace que las células hagan esto, se suiciden o que se regresen a la fase G de crecimiento. El opio, Papaver somniferum, nos produce morfina y otros tranquilizantes. Y el Pilocarpus jaborandi, que nos produce la pilocarpina y se usa para el tratamiento de glaucoma. Bueno, yo les voy a explicar la alternancia de generaciones. Esto no es más que nada un ciclo de vida, un ciclo reproductor, tanto asexual como sexual. Esto va a constar de varias etapas. Las importantes son generación gametofítica, generación esporofítica
la fecundación y la meiosis. Ahorita les explico por qué. Las plantas alternan entre una generación gametofita haploide y una generación esporófita diploide. En algunas plantas va a variar la dominancia de cada generación. Por ejemplo, en las plantas no vasculares, las briofitas, que van a tener una generación gametofítica dominante, y en las vasculares va a ser la fase esporofítica la dominante. El gametofito puede variar desde 3 células a millones de células. También aquí nos indica que produce gametos. Recuerden, la generación gametofítica va a producir gametos y la esporofítica produce esporas. Ok, estos gametos haploides se forman debido a la mitosis. Su función es que va a haber un gameto masculino y un gameto femenino, entonces estos van a generar un cigoto diploide para continuar con la generación esporofítica. En la generación esporofítica tenemos, bueno, como ya les había dicho, produce esporas. A partir de un esporofito diploide, que es el cigoto que les había mencionado, va a convertir por meiosis esporas haploides. Su función es que las esporas germinan, es decir, se van a desarrollar para formar una nueva planta gametofita haploide. Bueno, este es el diagrama de cómo funciona. Aquí tenemos la generación gametofítica, la esporofítica, meiosis y fecundación. Entonces, a partir de esta, por medio de mitosis va a producir gametos. Después, estos gametos, como les había dicho, van a fecundar y esto va a dar un cigoto diploide que por mitosis van a convertirse, van a llegar a la generación esporofítica. Entonces aquí, a través de meiosis, se van a convertir en esporas haploides y esto va a formar a una planta gametofítica. Y así va a continuar el ciclo. Pero se fijan, hay alternancia porque son los gametos, pues obviamente son de diferentes plantas. Entonces, ¿cómo se da la alternancia? ¿Cómo se da la... ¿cómo se dice? Se da diversidad genética. Diversidad genética. Sí, a ver, para todos los demás, si ustedes lo ubican, todo el mundo sabe, y es más, sobre todo en las zonas rurales, hay gente que sabe cuándo una planta es hembra y cuándo es macho. Hasta les dicen, esa planta no da fruto porque es macho y tiene que fertilizar a la hembra para que pueda reproducirse, formar la flor y dar el fruto. Todo el mundo ha oído de eso, ¿verdad? Y eso significa que van a tener generaciones que son haploides, ¿sí o sí? Y van a tener generaciones que son diploides. Las generaciones haploides van a tener clones de sí mismos, pero cuando se fecundan, la descendencia, al tener los gametos femeninos y masculinos mezclados, acuérdense del entrecruzamiento, entonces van a tener una generación diploide. Esta alternancia de generaciones ocurre principalmente en las plantas y es bien útil porque le permite a las plantas adaptarse al ambiente. Las condiciones del ambiente son las que van a determinar en qué fase del ciclo están. ¿Sí? ¿Seguimos? Ya es todo. ¿Ya es todo? Ok, entonces, a ver, yo tengo dos observaciones, salvo... ¿Alguien quiere preguntar algo a sus compañeros? Una pregunta. ¿Había visto alguna vez que existían plantas hermafroditas? ¿Eso existe? Pues sí, porque tienen todos, por ejemplo, las que tienen flores, tienen los estilos que son masculinos, que tienen el polen, los masculinos, y tienen los ovarios. ¿Nunca han visto esas florecitas espectaculares que tienen los estambres y el polen en las puntitas? ¿Nunca les ha dado por abrir la florecita? Sí. Pues esas son las hermafroditas, están los dos aparatos reproductores. Pero, sí mi pregunta es, ¿no, su material genético queda igual? Es que no se reproduce a sí misma. No puede. Con sí misma, por eso- No se por reproduce eso con los su mismo insectos son polen. los que llegan y crean células fecundas. Los que hacen la polinización son los insectos y algunos pajaritos, ¿verdad? Los colibríes. Esos son importantes las abejas. Es más, algunos pobres insectitos no querían entrarle a este negocio y la canalla de la flor empieza a producir una sustancia que se semeja mucho a las hormonas de la pareja.
Y entonces, ahí va la pobre mosquita o el pobre insectito queriendo copular. Imagínense qué adefesio. Está copulando con la pobre flor y lo que está haciendo en realidad es llenarse, todo se impregna de polen. Entonces sale el otro bien contento porque cree que ya fue feliz. Se pasa otra florecita, allí se sacude y entonces el polen que sacó de una planta va y le llega a la otra. ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Se fijan qué fácil es ser feliz? ¿Alguna otra cosa para mis niños? ¿Qué pasa con las plantas que les cambian los colores? ¿Cómo? Sí, que, o sea, que dan colores muy excéntricos. ¿Te refieres a las flores o a las plantas? Por ejemplo, Las flores. son flores, ¿no? Pero hay flores que tiñen con... Se pueden teñir, de hecho sí. No, pero hay algunas que ya nacen con esos colores. Ah, es que les manipulan el genoma. Así como hay razas de ganado que se van mejorando, o sea que los cruzan y van seleccionando las especies más resistentes, que tienen más carne, que tienen menos grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo con las plantas, se van haciendo cruzas y se va seleccionando. La ventaja con las plantas es que se vale hacer injertos. Por ejemplo, las naranjas que nosotros conocemos, esas de sabor dulcito, esas no son así, son injertos. Para que pueda estar dulce tiene que haber un injerto previo, si no la naranja sale bien ácida. De hecho, por eso les mencioné que estaba la planta, esa familia en especial, porque es muy fácil de manipular genéticamente. Entonces por eso se usa específicamente esa familia. Nicotiana. ¿Algún otro comentario con mis niños? Yo sí tengo un comentario. Tienen otro comentario. A ver. ¿Y las plantas son autótrofas? ¿Qué pasó con las plantas carnívoras? Si las plantas son autótrofas, ¿qué onda con las carnívoras? También son autótrofas, pero como el suelo donde viven carecen de ciertos algunos minerales nutrientes. y nutrientes, lo sacan de ahí. Pero en sí producen la glucosa a base de un ciclo. O sea, pueden sobrevivir, pero por ejemplo, para hacer su ciclo vital completo, necesitan sustancias que solo adquieren del insecto. Entonces, puede sobrevivir la planta, pero en ausencia del insecto probablemente su ciclo vital no se complete y siempre la tengas así. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Algo que quería comentar, mis niños, los anticuerpos no se reproducen. Los anticuerpos los producen las células que tienen clonado el gen y por eso están sintetizando el anticuerpo, pero los anticuerpos no se reproducen, son proteínas y eso equivale a decir que nuestras proteínas se reproducen y eso no es cierto. Y lo otro, los cromosomas no se parten durante la mitosis, se separan las cromátidas. Al que me vuelva a decir que los cromosomas se parten, se las parto. ¿Ok? ¿Tenemos dudas hasta aquí? No. Para la clasificación de las plantas, porque... Gracias, mis niños. Denle un aplauso a los chiquitos. A ver, con las plantas, la clasificación... Miren, vamos a hacernos la vida más sencilla. La podemos dividir en 4 grupos. Briófitas, que son las plantas avasculares, y aquí entrarían todos los musgos. Sí, ¿verdad? Imagínense que en el examen les pregunte, describa la hoja de los musgos. No hay, no existe. Pues no. Exacto. Obvio, las briófitas no tienen tejidos bien diferenciados y por lo tanto su morfología es diferente. Como son las plantas más primitivas, no tienen raíz, no tienen tallo, no tienen hojas, menos dan flores y fruto. ¿Sí? Es una cosa todo revuelto. Necesitan estar en ambientes húmedos y un lugar que funcione como soporte. Por eso crecen así desparramadas. ¿Sí? El otro grupo son las traqueofitas y ahí entran los helechos. ¿Verdad que sí?
¿Sí estamos de acuerdo? El tercer grupo son las gimnospermas. Y ahí entran todo lo que tenga cara de pino. ¿Sí? En los pinos, si ustedes se fijan, tienen varias particularidades. Ojo, en las gimnospermas, la semilla no está protegida por un fruto. Las semillas están acomodadas en las piñitas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Habitualmente las hojas son hojas espiculadas, se les dice, son hojas largas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y casi siempre este tipo de plantas viven en ambientes húmedos y más bien fríos. El otro grupo, que es el más evolucionado del reino vegetal, son las angiospermas. Las angiospermas son todas aquellas que tienen flor, tienen fruto, pero tienen la semilla protegida, es decir, la semilla viene en una envoltura. ¿Sí? Todas las plantitas que conocemos que dan fruta, entiéndase cualquier fruta que ustedes conozcan, incluso el aguacate y muchos vegetales que pensamos que es un vegetal y en realidad es un fruto, todos esos que tienen la semilla envuelta en otra estructura, todas esas son angiospermas. ¿Qué características tienen las angiospermas? Tienen la nervadura ramificada. De las angiospermas hay monocotiledóneas y dicotiledóneas. Y para diferenciar entre estas, viene un cuadrito al final de la presentación de tejidos vegetales, cuando vimos tejidos vegetales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con eso arman todo su resumen del reino vegetal. ¿Va? ¿Dudas? No. Nada. La próxima clase vemos la última presentación. Nos vamos a poner a jugar, así es que pónganse a repasar. ¿Sí? Y el martes siguiente concluimos con ese repaso. ¿Va? Órale, va. Nos vemos.